Bienvenidos. En este video vamos a trabajar la resolución de problemas usando ecuaciones. Para resolver problemas con ecuaciones, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, siempre hay que leer con atención el enunciado del problema. A partir de ello, se podrá establecer cuál es la incógnita de la ecuación, o sea, cuál es el dato que hay que averiguar. A veces puede pasar que haya más de un dato para averiguar. En ese caso, es necesario establecer cuál es la relación entre ambas. Una vez que se haya realizado eso, que sepamos cuál es la incógnita, o si hay más de una, cuál es la relación, se plantea la ecuación que represente a la situación del problema. Y se resuelve para hallar el valor de la incógnita que elegimos. Una vez hecho esto, se verifica especialmente para asegurarse de que no se hayan cometido errores en la resolución. Y finalmente, se responde. Para eso es muy importante chequear qué es lo que nos pide el problema. A veces se puede llegar a una solución, se halla el valor de la incógnita, pero si nos pide más de un dato, hay que responder con todos los datos que nos piden. Por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Martín tiene el doble de figuritas que Pedro y Lola tiene 60 figuritas más que Pedro. Si entre todos tienen 660 figuritas, ¿cuántas tiene cada uno? Entonces, a partir de esta situación, vemos que hay varios datos para averiguar, ya que no sabemos ni cuántas figuritas tiene Martín, ni cuántas tiene Pedro, ni cuántas tiene Lola. Por lo tanto, hay 3 datos que tenemos que averiguar. Por ejemplo, la cantidad de figuritas que tiene Pedro es una desconocida, por eso la llamaremos X. Pero además veremos cuál es la relación entre la cantidad de figuritas de Pedro y la cantidad de figuritas del resto de los amigos. La cantidad de figuritas que tiene Martín es el doble de las que tiene Pedro, por lo tanto es 2 veces X, que es la cantidad de figuritas que tiene Pedro, o sea, 2X. La cantidad de figuritas que tiene Lola, como ella tiene 60 figuritas más que Pedro, será X más 60, ya que le agregamos 60 a la cantidad que tiene Pedro, que la representamos con X. Dado que entre todos tienen 600 figuritas, si sumamos la cantidad de figuritas que tiene Pedro, que no la conocemos, más la cantidad de figuritas que tiene Martín, que no la conocemos tampoco, y la cantidad de figuritas que tiene Lola, que tampoco conocemos, el resultado será 660. Entonces, si sumamos X, que es la cantidad de figuritas de Pedro, más 2X, que es la cantidad de figuritas de Martín, más X más 60, que es la cantidad de figuritas que tiene Lola, obtenemos como resultado 660 figuritas. Es decir, a partir de la interpretación de nuestro problema, pudimos plantear una ecuación que lo represente. Para averiguar qué cantidad de figuritas tiene cada uno, deberemos resolver esta ecuación. Para eso, fíjense que tenemos x más 2x más x en esta ecuación, por lo tanto podemos sumar a todos esos términos ya que tienen la misma incógnita. Es decir, esa ecuación es lo mismo que 4x más 60 igual a 660. Como tenemos al 60 sumando, podemos pasarlo al otro lado restando, quedando que 4x es igual a 600. Como ese 4 está multiplicando, podemos pasarlo al otro lado dividiendo, obteniendo como resultado que nuestra incógnita es 150 figuritas en este caso. Verificamos reemplazando a la incógnita, es decir, a la x, con el valor hallado y vemos que se verifica la solución encontrada, es decir, que la solución a la ecuación que planteamos es correcta. Pero es importante tener en cuenta que el valor obtenido representa solo la cantidad de figuritas de Pedro. Recuerden que planteamos que la cantidad de figuritas que tiene Pedro es X, pero las de Martín y Lola no eran solo X. Por lo que es necesario averiguar la cantidad de figuritas que tienen sus dos amigos. La cantidad de figuritas que tiene Martín es 2X, o sea,
2 por 150, el doble de lo que tiene Pedro, es decir, 300 figuritas. Y la cantidad de figuritas que tiene Lola es la cantidad de Pedro más 60, es decir, 150 más 60, que da como resultado 210. Entonces, la respuesta a este problema es que Pedro tiene 150 figuritas, Martín tiene 300 figuritas y Lola tiene 210 figuritas. Otro ejemplo es el siguiente. Flor tiene el doble de la edad que su sobrina tendrá en 5 años. Si Flor tiene 28 años, ¿cuál es la edad de su sobrina? Tengamos en cuenta que en este caso tenemos una sola incógnita para averiguar, que es la edad de la sobrina de Flor, ya que conocemos la edad de Flor. Ella tiene 28 años. Entonces, nuestra incógnita será la edad de la sobrina, que representaremos con la letra X, ya que no conocemos cuál es esa edad. Fíjense que además interviene en este problema la edad de la sobrina en 5 años, que será la edad que tiene ahora, es decir, X, más 5 años. Al pasar 5 años se agregarán 5 años más. Por eso se representa como X más 5. Y además nos dicen que la edad de Flor, si bien además sabemos que es de 28 años, es el doble de la edad que tendrá en 5 años, es decir, la sobrina tendrá en 5 años. Es decir, que la edad de Flor será el doble de la expresión que anotamos anteriormente, el doble de la edad de la sobrina en 5 años. Es importante tener en cuenta los paréntesis en esta expresión, ya que en caso de no ponerlos sería el doble de la edad de la sobrina actual más 5, que no es lo que queremos, es el doble de toda esa expresión. Entonces, sabemos que la edad de Flor es de el doble de esa expresión. Pero además, sabemos que la edad de Flor es de 28 años. Entonces, esta última expresión que anotamos es igual a 28. Son dos formas distintas de escribir a la edad de Flor. Solo que esta ecuación, fíjense que tiene una incógnita, que es la edad de la sobrina. Entonces, al resolverla, podremos encontrar cuál es la edad de la sobrina. En este caso, una de las formas de resolver la ecuación es aplicando la propiedad distributiva, multiplicando por 2 a x y a 5. Luego, el 10 que está sumando puede pasar al otro lado restando, obteniendo que 2x es igual a 18. Como ese 2 está multiplicando, ya que si no hay ningún símbolo en el medio es que hay una multiplicación, pasa dividiendo. Es decir, que la edad de la sobrina es 18 dividido 2. Queda como resultado 9. Verificamos reemplazando a la letra, a nuestra incógnita por el valor obtenido, y vemos que el resultado de la ecuación es correcto. Entonces, la respuesta a este problema es que la edad de la sobrina de Flor es de 9 años. Espero que se haya comprendido cómo plantear y resolver ecuaciones. Estén siempre muy atentos a qué es lo que pide cada problema, a establecer cuáles son las incógnitas y sobre todo al responder, verificar estar teniendo en cuenta todos los datos que nos piden. Ante cualquier duda, saben que me pueden escribir. Hasta la próxima.